su capacidad a 1.062.000 barriles, es decir, pasaron del 38% al 65% de su capacidad. Para lograr este objetivo se realizó constantemente durante el sexenio una inversión en modernización de plantas y mantenimiento de 71.887 millones de pesos. Se compró la refinería Deer Park en Houston, Texas, que se pagó en solo 8 meses y hasta ahora ha obtenido utilidades adicionales por 1.120 millones de dólares. Se concluyó la magna refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, que tiene capacidad para procesar 340.000 barriles diarios y producir el 20% de toda la gasolina que se consume en el país. Está en construcción la coquizadora, 2 coquizadoras, una en Tula, Hidalgo, y otra en Salina Cruz, Oaxaca. Con estas obras, antes de finalizar nuestro gobierno, dejaremos de importar el 90% de los combustibles y a finales de este año seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbocina. ¿Ya se cansaron? La construcción de estas obras en la industria petrolera ha significado generar más de 100.000 empleos directos y 150.000 indirectos. Rescatamos las plantas de fertilizantes de Pajaritos y Cozoleacaque en Veracruz, la de Lázaro Cárdenas en Michoacán y la mina de roca fosfórica en La Paz, Baja California Sur. En sociedad entre Pemex y las empresas Carso y Motangil se reiniciaron los trabajos de una plataforma marítima de extracción de gas y está por comenzar la construcción de una planta muy grande que hace falta de fertilizantes en Escolín, sobre todo por el sitio donde se va a construir, que quedó en el abandono durante el periodo neoliberal. Se va a construir esta planta de fertilizante en Poza Rica, Veracruz. Es un homenaje también a los antiguos trabajadores petroleros. Se creó el programa Gas Bienestar y me llena de orgullo que un cilindro de 20 kilos, que es el que más consumen los hogares pobres de nuestro país, no pasa de 400 pesos. Se pavimentaron 52 caminos rurales con una extensión de 1.656 kilómetros. En Tabasco se terminó el puente de Quintín Arauz. En Nayarit, el puente del 80. En Sinaloa, en Chiapas, el puente La Concordia. Y en ese estado, a finales del año, se terminará el Rizo de Oros, que permitirá comunicar a pueblos y comunidades limítrofes con Guatemala hasta Tuxtla Gutiérrez con un ahorro en tiempo de 2 horas. Ampliamos las carreteras federales de Usulutama a Tampico en los estados de Veracruz y Tamaulipas, la de Ciudad Valles a Tamazunchale en San Luis Potosí, la de La Pera, Tepoztlán, Cuautla, Morelos. También entregamos las carreteras de Las Vigas a Cuajiniculapa en Guerrero y el eje interoceánico a Cayucan, La Ventosa en el istmo de Tehuantepec. Se terminó la autopista Oaxaca-Puerto Escondido y está por concluirse la de Mitla-Tehuantepec en Oaxaca. Es que me río porque fíjense que felicidad. Toco madera, pero imagínense que no hubiese decidido el pueblo de México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Presidenta!
viene ahora a la cabeza. Construimos nuestra casa con mucho esfuerzo, como lo han hecho muchas familias pobres, con autoconstrucción poco a poco. Ya tienen 2 cuartos, tienen un baño, pero tienen su solar, les queda su terreno y se casan, ¿no? Primer hijo, porque nosotros tenemos esa buena costumbre, ¿no? De que los hijos siguen viviendo con nosotros, y ojalá y siga así. Que no es de que ya son adolescentes y ahuequen el ala, no, eso no ayuda. Nosotros tenemos una institución, la principal institución de seguridad social es la familia, que es muy solidaria y es muy fraterna, pero nos falta, empezamos a construir también el anexo, la ampliación de la casa para un hijo que se casa, una hija que se casa, y se construye, pues lleva un cuarto y ya se tiene el material ahí, sobre todo que no se enduran, no el cemento, sino se tiene el block, se tiene la varilla, pero ya se tiene uno que ir, o se va uno, porque así lo decidió el creador, ¿sí? O la ciencia o la naturaleza. Pero qué felicidad que quien va a quedar, ¿sí?, en sustitución de uno es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación. Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Imagínense lo que hubiese pasado. No de manera hipócrita, como son, porque esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. ¿Me puedo extender un poquito? Bueno, ya tengo permiso. De manera hipócrita, cuando la campaña decían que no iban a quitarse los programas de bienestar. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hasta firmaron con sangre y todo. Pasa la elección y dice que uno de los errores que cometieron es que desde el principio no puntualizaron, no definieron que ellos no estaban de acuerdo con los programas de bienestar, porque ellos, según su filosofía, una retacería de sofismas, de mentiras, era mejor enseñar a pescar que entregar pescado. Eso lo dicen después. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que sí, iban a cambiar los programas de bienestar, iban a quitar los derechos del pueblo a la justicia social. Pero el pueblo es mucha pieza. El pueblo no es tonto. Pensaron que iban a engañar, que iban a manipular, y fue un tengan para que aprendan. Para que aprendan a respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, van a tener que aprender a respetarlo, cuando menos. Ampliamos las carreteras federales en varios estados del país. En el sexenio se destinaron 58.610 millones de pesos para el mantenimiento y conservación
de carreteras libres de peaje. Se construyeron con las manos de mujeres y de hombres de las comunidades de los pueblos de Oaxaca 3.017 kilómetros de bellos caminos artesanales. También les invito a que vayan a ver esos caminos. Este programa se extendió con muy buenos resultados a Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz. Se revisó un convenio de mantenimiento de carreteras que se otorgó en el sexenio pasado para dar mantenimiento a estas carreteras. Estaba excedido de esos contratos leoninos y se están ahorrando 1,000 millones de pesos al año. Ese dinero se está destinando íntegro a la construcción de caminos en la montaña de Guerrero, una de las zonas más pobres de México. Se han construido más de 1.200 obras de infraestructura y espacios públicos en colonias populares y marginadas de 190 municipios del país. El programa de reconstrucción por los sismos de 2017 y 2018 significó rehabilitar y construir 63,000 viviendas, 171 centros de salud, 5,472 escuelas y 2,272 templos, así como otros sitios de importancia cultural e histórica, con una inversión de 33,500 millones de pesos. Hasta la fecha hemos entregado apoyos y créditos para ampliar, mejorar y construir viviendas a 719,778 familias pobres, con una inversión de 33,347 millones de pesos. El Infonavit ha otorgado 2,668,000 nuevos créditos y ha reestructurado 5,238,000 adeudos en beneficio de las y los trabajadores. El Fobiste, por su parte, ha beneficiado a 261,000 familias con una inversión de 204,000 millones de pesos. En los gobiernos anteriores solamente se realizaron 3 planes de desarrollo urbano. Por eso tanta corrupción con el manejo del uso del suelo. Ahora se han elaborado 300 planes de desarrollo urbano para que no construyan adefesios como ese que construyeron en el malecón de Veracruz, que es fruto de la corrupción. Es un edificio en el malecón, en la zona histórica del puerto de Veracruz. Cuidar eso, que no haya anarquía, que no haya desorden en lo urbano, para seguir conservando la belleza de nuestro país. Está muy avanzada la nueva sede del Archivo General Agrario, aquí cerca de la Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México. Se trata del segundo archivo más importante del país y uno de los más significativos de América Latina. La antigua residencia oficial de Los Pinos se ha integrado al bosque de Chapultepec, que ahora, con los terrenos donados por la Secretaría de la Defensa Nacional, llega hasta el antiguo pueblo de Santa Fe, fundada por Tata Vasco, por Vasco de Quiroga. Es una extensión de 800 hectáreas. Se trata del parque público más grande del mundo, pero además les invito a que lo visiten. Es bellísimo. Es también de los parques públicos más bellos del mundo. En su rehabilitación y nuevas obras se invirtieron 10,500 millones de pesos. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24,8%, el homicidio en 18%, el robo bajó en 29,5%, el feminicidio en 37,6%, el robo de vehículo en 48,6% y el secuestro se redujo en 77%. Durante el sexenio se ha mantenido un promedio de 1,200 detenciones diarias
de presuntos delincuentes. Se han destruido 11.297 hectáreas de marihuana y 66.738 de amapola, así como 2.570 laboratorios de sustancias químicas producidas para el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas han decomisado 52.939 armas, 52.939 armas que han entrado de contrabando, principalmente procedente de Estados Unidos. Hemos impulsado campañas contra el consumo de droga. Entonces, muy importante, sí, como hablábamos de los productos chatarra, de ahí la necesidad de mantenernos unidos, nuestras familias, conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque ¿cómo se explica de que nosotros no tenemos lo que lamentablemente padecen nuestros vecinos, que por el consumo del fentanilo tristemente pierden la vida 100,000 jóvenes cada año? Nosotros no tenemos esa adicción. ¿Y por qué no tenemos esa adicción por las drogas? Por nuestras culturas, por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la integración de las familias. Y eso hay que seguirlo manteniendo y combatiendo el consumo, porque cuando crece el consumo ya es muy difícil de enfrentar la violencia. Es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos: atiendan las causas. ¿Por qué hay tanto consumo? ¿Qué no tiene que ver con el desamor, con la desintegración de las familias, con el abandono de los jóvenes? ¿Y qué se va a resolver el problema solo deteniendo a capos del narcotráfico? ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo? Si hay consumidores, van a inventar otra sustancia igual o peor, de terrible, de peligrosa, mortal, porque ahí está la demanda. Eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho, porque ¿saben cuántos perdieron la vida por consumo de drogas químicas en nuestro país el año pasado? 600 personas. Para 100,000 que pierden la vida, sobre todo jóvenes, solo por el consumo de fentanilo. Entonces, ¿cómo conservamos eso? Tenemos que hacer campañas en medios para orientar mucho a los jóvenes y seguir manteniendo la integridad en nuestras familias. Revisamos los contratos de 8 reclusorios privatizados. Ya saben ustedes que durante el periodo neoliberal todo lo privatizaron, hasta los reclusorios, la recolección de basura, el agua. Ya no hablemos de los bancos, de las empresas, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, no actuamos de manera arbitraria. Dijimos, a ver, este contrato es leonino, porque imagínense, empresas de comunicación tenían reclusorios privatizados, se les tenía que pagar, estuvieran o no estuvieran ocupados los reclusorios, a razón de 5,000 pesos diarios por recluso. Pues es como un hotel, no de gran turismo, pero como de 4 o 5 estrellas. Además, nosotros teníamos que darles la comida a los reclusos
y la vigilancia. Entonces les dijimos, no les vamos a quitar los contratos, pero hay que hacer una reducción a esos contratos. ¿Saben cuánto ahorramos? 10.782 millones de pesos, solo en 8 reclusorios. Otra cosa que es importante, no permitir el contubernio entre autoridades y delincuencia. Eso nos permitió bajar, reducir al mínimo los crímenes de funcionarios públicos, los crímenes de políticos. Eso toco madera. No lo hemos padecido. Según la encuesta trimestral del INEGI, la percepción en materia de inseguridad es la mejor o menos mala en los últimos 10 años. Es de 59.4%, 15.5% menos que cuando inició nuestro gobierno. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado. Se creó la Guardia Nacional, que cuenta con 135.471 elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública. La Guardia Nacional opera en todo el territorio en 594 instalaciones y la mayoría de los cuarteles y unidades habitacionales fueron construidos por los ingenieros militares. Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente. Y vamos a seguirlo buscando a los jóvenes. El Gabinete de Seguridad sanciona de lunes a viernes todos los días de 6 a 7 de la mañana, con la participación de las secretarias y secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Inteligencia, con el propósito de atender de manera conjunta todos los días, con perseverancia, con urgencia, todos los asuntos orientados a conseguir la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad en el país. En el combate a la delincuencia organizada se usa más la inteligencia que la fuerza y se redujo el índice de letalidad. ¿Qué es eso del índice de letalidad? Para ilustrar este importante dato, cabe citar que en 2011, en el periodo de Felipe Calderón, hubo 1.076 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos delictivos. En ellos perdieron la vida 1.412 personas. Fueron heridos y detenidos 1.027. Es decir, hubo 285 más muertos que heridos y detenidos. En contraste, el año pasado los enfrentamientos se redujeron a 486, con un total de 271 muertos y de 442 heridos y detenidos. Es decir, hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida. En mayo de 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina asumieron el control de 50 aduanas del país. Esto ha significado mayor eficacia en operaciones
de combate al contrabando, al narcotráfico, y se ha registrado un incremento en la recaudación del 4% en términos reales. Tanto las aduanas fronterizas como las marinas se están modernizando, ya cuentan con mejores instalaciones, nuevos puentes, equipos y cámaras de control y vigilancia. A finales de este año se inaugurará la Agencia Nacional de Aduanas, un complejo administrativo y militar ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Con dragas construidas en los astilleros de Marina y otras adquiridas y rentadas, se llevó a cabo un amplio programa de desasolve de ríos, arroyos y puertos para mejorar el transporte marítimo y evitar inundaciones. Con el apoyo de gobiernos municipales y del gobierno estatal, la Secretaría de Marina se ha hecho cargo de mantener limpias las bellas playas del Mar Caribe, limpias de sargazo, en todo Quintana Roo. Agradezco a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por su apoyo y respaldo para garantizar la paz, la tranquilidad y el progreso del país. Estoy más que satisfecho por el desempeño leal, responsable y honesto de los secretarios de la Defensa y de Marina, el general Luis Crescencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán. Ya termino. Se frenó la fiebre de entrega de concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras. No se otorgó ningún permiso para explotar minerales a cielo abierto. Tampoco se ha autorizado la siembra o la importación de maíz transgénico para consumo humano. Se prohibió la perforación de pozos de gas y petróleo crudo mediante fracking. Se emprendió una campaña para recuperar piezas arqueológicas y documentos históricos del país que fueron sustraídos ilegalmente y permanecían en el extranjero. En total, hemos recuperado 14.047 bienes arqueológicos, históricos, etnográficos y documentales. Agradezco por ello a mi esposa Beatriz Gutiérrez por ayudarnos y también por participar en un grupo de escritores, escritoras, promotores culturales que llevaron a cabo por todo el país la Estrategia Nacional de Lectura y la rehabilitación de archivos históricos, incluida la modernización del Archivo General de la Nación. Nos llena de orgullo el haber encontrado y trasladado a nuestro país, luego de 129 años, los restos del revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez, desde Bocas del Toro, Panamá, hasta su natal Matamoros, donde vamos a ir a entregar esos restos y vamos a poner un monumento, una escultura. También cumplimos con el deseo del general Felipe Ángeles de que su esposa Clara Krause fuese enterrada junto a él. Asimismo, están buscándose en la Trinitaria Chiapas los restos del general José María Dionisio Melo y Ortiz, el único presidente indígena de Colombia, quien luchó durante el movimiento de reforma aquí en México, junto con el general Ángel Albino Corzo y bajo las órdenes del presidente Benito Juárez, por lo cual fue asesinado en 1860 por una pandilla de conservadores que operaba en nuestro territorio. El general Melo
había sido secretario de Simón Bolívar. No hemos dejado de conmemorar una sola fecha histórica relevante, sobre todo las vinculadas a nuestra independencia, al movimiento de reforma y a la revolución de 1910. En 2000, el primer año, 2019, lo dedicamos a Emiliano Zapata. En 2020, a Leona Vicario. En 2021, a la independencia. En 2022, en honor a Ricardo Flores Magón. En 2023, a Francisco Villa. Y este año, a Felipe Carrillo Puerto. En estos días vamos a inaugurar el Museo del Muralismo en el bello edificio de la Secretaría de Educación Pública. Se terminó la rehabilitación de la casa donde vivió el presidente Benito Juárez García en Veracruz y el Centro Cultural donde se expidieron en 1860 las históricas leyes de reforma. En el antiguo centro Scott, afectado por el sismo de 2017, se desmontaron cuidadosamente los murales de los artistas José Chávez Morado, Juan O'Gorman, Francisco Zúñiga, Guillermo Monroy, José Gordillo, José Bessler Ganso, Arturo Estrada Hernández, Luis García Robledo y Rosendo Soto, así como la escultura Cuauhtémoc de Rodrigo Arenas Betancourt. Está por iniciar el nuevo proyecto para volverlos a exponer en un parque que se creará en ese mismo sitio, aquí en la Ciudad de México. ¿Verdad, Claudia?